Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les voy a explicar desde la medicina germánica y basándome siempre en la segunda ley biológica, el funcionamiento del colesterol. ¿Cuál es la función? ¿Para qué hay colesterol en el cuerpo? ¿Y por qué está el colesterol en el cuerpo? Y las herramientas a poner en juego para solucionarlo. Tengan primero que nada en cuenta de que el colesterol está estrechamente relacionado con la musculatura lisa de las venas. Tengan a la vista de que el cuerpo del ser humano tiene por un lado la musculatura estriada, que es la que permite hacer fuerza y que es voluntaria, nosotros la controlamos, pero hay otras musculaturas controladas por el mesencéfalo, que son estas musculaturas lisas. Y hay musculaturas lisas tanto en el corazón, en el útero, en el intestino, como en las venas. Tengan presente también de que las musculaturas lisas son involuntarias, como les decía, y tienen un movimiento que permite que todo lo que circula con ellas se mueva. Esa es la peristalsis. Así que miren lo siguiente. Primero, imaginen una vena como un conducto. Sabemos que no son lisos perfectos como si fuera una manguerita, pero imaginen un conducto que es la musculatura lisa, que es la que recubre la vena, y adentro de ese conducto hay otra partecita que se llama íntima. Por supuesto, de todo lo que es el endotelio está sumamente compuesto por otras partes, pero acá lo sintetizamos de esa manera. Y basándonos siempre en la segunda ley biológica, ¿sí? Donde todos estos procesos, recuerden que esta es la línea del tiempo, todo lo que sucede arriba de esta línea es durante el día y todo lo que sucede en la noche, debajo de la línea, es durante la noche. Cuando se entra en estos procesos de exceso de colesterol, estamos entrando en el formato de la segunda ley biológica, y ya sabemos claramente que esto tiene un inicio y que tiene un fin, empieza y termina. Y el tiempo de duración de estos procesos depende siempre de los circuitos que tiene la persona para observar lo que está sucediendo. La segunda ley biológica, que la dividimos en dos, espero que se vea bien ahí, está muy clarito este marcador. Esta primera etapa, que es la fase activa, y esta segunda etapa, que es la fase de reparación. Esta vivencia particular del ser humano, que es lo que denominamos DHS. Para aquellos que no comprenden esta denominación, acá en el canal de YouTube está el curso gratuito para entender de manera completa las 5 leyes biológicas, con muchísimos ejemplos. Esta vivencia, que se conoce como DHS o se conoce como Bioshock, esta línea que divide en dos, que es la conflictolisis, esa primera resolución, que puede ser consciente o inconsciente. Entonces, ¿cuándo y cómo está presente el colesterol? Y vamos a ver si es verdad de que eso de que existe el colesterol bueno o el colesterol malo. Tengan en cuenta que muchas veces de lo que a veces llamamos medicina de escuela o medicina alopática, siempre es necesario encontrar un enemigo a quien echarle la culpa, a quien combatir. Desde mi punto de vista particular, hoy en día pensar que esta máquina perfecta que es el cuerpo humano, resultado de millones de años de evolución, se equivoca, es un pensamiento ya obsoleto. Cuando les digo que el colesterol implica a las venas y a las arterias, es porque las venas del cuerpo, cuando se produce el bioshock y el estrés se dispara y se pone en modo turbo, en las venas, en la musculatura de las venas, se produce una necrosis.
Y como todas las musculaturas del cuerpo, como así también los huesos, tendones y cartílagos, luego de la resolución del conflicto, consciente o inconsciente, esa necrosis previa se rellena de manera exuberante. ¿Cuál es el mecanismo de respuesta que tiene el ser humano para no permitir que esa necrosis en las venas llegue a una perforación, ya que el cuerpo humano no puede permitir que se perfore una vena? Es el colesterol. El cemento, el pegamento del cuerpo es el colesterol. Automáticamente, cuando la biología detecta de que una vena, una arteria en cualquier parte del cuerpo se está necrosando porque entró en una fase activa, empieza a enviar colesterol para tapar esa necrosis. Cuando empieza a rellenar esa necrosis, ya estamos en la fase de reparación. ¿Cuál es este VHS? ¿Cuál es esa capacidad que la persona no está poniendo en juego y que vemos que siempre no pone en juego esas capacidades que ya tiene instaladas por un miedo que está sostenido en una suposición, y que ese miedo y esa suposición está sostenido plenamente por sus capacidades personales de tomar una decisión al respecto, en plena coherencia y honestidad, o en esa incoherencia o inhibición de acción, que es lo que lleva al ser humano a la cronicidad, es una sensación de impotencia, una desvalorización. Podemos pensar que las venas son como, por la vena circula la sangre, podemos hablar de esos lazos sanguíneos, esos lazos, pensar en las venas como lazos que tienen la posibilidad de enlazar a alguien y acercarlo, o tienen la posibilidad también de enlazar a alguien y dejarlo atado y uno poder alejarse. Básicamente estamos hablando de conflictos de separación. Responden al ectodermo, ¿sí? Y responden a algo que se denomina modelo del Gaznate, donde durante esta necrosis, es decir, en fase activa, se va a sentir dolor. En la PCLA se va a sentir entumecimiento. En la crisis epileptoide se va a sentir dolor. Y en la PCLB, en la etapa de cicatrización, se va a percibir también, se va a sentir entumecimiento. La capacidad del colesterol es rellenar la necrosis que se está produciendo en las venas. Esto de que existe el colesterol malo o el colesterol bueno, esta información intenta de alguna manera que cada uno pueda hacer su propio criterio y cualquiera pueda ver específicamente de que cuando se empieza con cualquier diagnóstico de colesterol, ¿sí? Y cada uno observa en su cabecita ese pensamiento constante, van a ver que está relacionado con esa sensación de incapacidad, esa sensación de impotencia. Claro que las venas, al tener musculaturas lisas, y esas musculaturas lisas que tienen una característica, que el aumento que se produce en las mismas por estos rellenamientos no se deshace, no desaparece. Es por eso que cualquiera puede tener en cualquier parte del cuerpo venas más inflamadas, venas que se observan desde el exterior, porque no se deshace. Eso queda
de manera permanente. Es por eso que ante la aparición de cualquier diagnóstico, el poder observar cuál es este BioShock, cuál es este DHS, observar cuál es el origen de este proceso en las venas, el poder asumir esa capacidad y empezar a ponerlas en juego, automáticamente la orden cerebral se deja de enviar y se entra en reparación y todo este programa biológico termina y concluye. Muchas veces se hace a alguien un diagnóstico de sangre y le dicen tenés exceso de colesterol bueno o colesterol malo. Y entonces automáticamente se le empiezan a dar a la persona medicamentos para bajar el colesterol. Ahora, tengan en cuenta que el colesterol es el precursor de las hormonas sexuales a partir del hígado. Generalmente, quien toma pastillas para bajar el colesterol, pasa un tiempo y dice, genial, me bajó el colesterol. Pero al tiempito va a estar volviendo al médico a otra consulta porque algunas otras funciones relacionadas con la libido o la actividad sexual empiezan a disminuir de una manera progresiva, más y más. ¿Por qué? Porque el colesterol es el precursor básico de las hormonas sexuales, testosterona y estrógeno. Creo que queda bastante a la vista del funcionamiento, necrosis de esas venas, un rellenamiento exuberante de esas venas que no se va a necrosar, que no va a disminuir, ¿sí? El tamaño que tomen esas venas, ¿sí?, va a depender del tiempo que dura este programa biológico especial o este proceso de transición, ¿sí?, o este diagnóstico médico o lo que se denomina enfermedad. Y el tiempo que dura esto está estrechamente relacionado con las posibilidades que tiene el ser humano de ver el origen de esa necrosis en las venas, ver el origen de ese aumento de colesterol. El colesterol es el pegamento, es el cemento que tiene el cuerpo humano, esta máquina de millones de años de evolución, para no permitir que se perforen las venas. El cuerpo no puede permitir que una vena se perfore. Espero que les haya quedado claro, que les haya servido esta información y cualquier consulta me dejan el comentario acá en YouTube. Muchas gracias.